Si han visto mi episodio sobre Augusto César Sandino, les platiqué de el diablo en persona, Anastasio Somoza Debayle, que como les platiqué aquella vez, es sobrino, más bien es tío, por parte de su esposa, de la comunicadora y bomba de los medios de comunicación, Martita Debayle. Marta Debayle suele tener opiniones muy clasistas, pero en su video que alguna vez dijo y tuvo, donde todo el mundo se burló de ella, donde dijo que las latas son feas y que les pone calcetín a las latas, dijo una frase que no puedo evitar pensar que es verdad, que es que el diablo está en los detalles. Esta frase muy común se refiere a que las cosas se distinguen y tienen su debida atención y su debido esencia en los detalles, ¿no? Por eso, tu amigo que compartió la noticia de la reforma en telecomunicaciones en México y puso RIP México, o los periodistas payasos que llevaron un ataúd según por que está muriendo la libertad de expresión en México, pues no entienden que el diablo está en los detalles. No puedes informarte de temas de coyuntura nacional por memes de Facebook y por reels de TikTok. No alcanza el tiempo en un video de 30 segundos o una publicación de pocas páginas para entender lo que esa reforma implica y lo que implica en los discursos del espectro político. Como ya les expliqué, cada quien va a jalar agua para su molino. Y siempre es necesario navegar con una brújula ideológica para saber en qué parte uno está exagerando y en qué parte el otro exagera, para luego como si fueran páginas de calca, ponerlas así una tras la otra, no sé, ponerlas una tras otra para ver qué es lo que es verdad. Entonces, no, amigo, mandar reels de TikTok y decir, mira, Morena es basura, pues no es suficiente. Compartir memes de García Luna en la cárcel no es suficiente para descumbrar el acontecer político de este país y del que sea. El diablo, amigo mío, está en los detalles. Se requiere un poquito más de análisis, nomás tantito. Por eso no, amigo, compartir memes de Facebook y fingir que estás informado solo porque escuchas a Chumel Torres no te hace un ciudadano informado. Te hace, uno, una persona no informada, y dos, te hace cuando menos un ignorante. Y no hay nada peor que un ignorante que cree que sabe. Ahí tenemos el efecto famoso Dunning-Kruger, el famoso síndrome del impostor, que la gente que menos sabe cree que sabe más, y la gente que sabe más cree que sabe menos de lo que en realidad sabe. Y pues sí, el idiota ignorante que publica RIP México, pues cree que es suficiente su publicación, cuando francamente el diablo está en los detalles. Ese es el cerdo al detalle. Vamos a empezar. Una vez más recuerdo mi metodología porque sigue habiendo dudas. La metodología que empleamos en este programa, que no se refiere tanto a hacer geopolítica, que es lo que hacía Diego Rusarín, o a hacer noticias como la Chávez, que si quieren noticias con datos y fechas puntuales, vayan a ver a la Chávez, ¿no? Si quieren ver un análisis político
más o menos tecnocrático, pueden ir a escuchar el podcast Medio Serio. Si quieren un análisis de las noticias, también puntuales, pero con un tono cínico, ahí está Ruiz Gili. Aquí lo que hacemos en este pequeño espacio de filosofía política es hacer hermenéutica. ¿Qué es hermenéutica más que el método, sí, inventado por el señor, Schleiermacher y Paul Ricoeur y Hans-Georg Gadamer, y también retomado por el filósofo mexicano vivo más grande de la historia, Mauricio Beuchot, que no es más que, dicho en términos muy llanos, agarrar cosas de un lado, agarrar del otro y ver en qué parte tienen puntos en común, porque tal vez allí en esos puntos en común se encuentre lo más parecido a un discurso acercado a la realidad, para no decir verdad, porque la neta es chida y la verdad es inalcanzable. Es lo que hacemos en este programa. ¿Por qué no me interesan tanto los datos puntuales y las cifras y los números? Porque francamente para nosotros no significan nada. 200 mil millones de dólares no significa nada para mí porque jamás los he visto juntos. Pero digamos de hacer tiempo. Sigamos analizando las reformas que aventó la presidenta Claudia Sheinbaum en esta sesión extraordinaria. Sigo diciendo, mañosamente y políticamente en la sesión ordinaria no hicieron absolutamente nada para no acaparar tiempo de los medios en la querida reforma judicial. No crean que no me di cuenta. En esta sociedad del espectáculo que es la política, no quisieron robarle cámara a la reforma judicial, que de por sí no tuvo tanta afluencia, haciendo reformas legislativas, por lo que no hicieron absolutamente nada durante la sesión ordinaria. O sea, se les pagó por no hacer nada, ¿sí? Así hicieron, pero cosas ínfimas, y ahora ya que necesitan reformas y que quieren sacar las que tienen atoradas, pues hacen secciones extraordinarias, que ya se acabaron. Recordemos una vez más, cuando enfrentamos a los políticos, recordamos que los muy ratas ganan entre 2,000 y 3,000 pesos por día. Por día. Es lo que gana alguien a veces al mes o a veces a la semana. Ganan entre 2,000 y 3,000 pesos por día. Y tienen alrededor como 3 meses, casi 4 de vacaciones. O sea, trabajan 8 meses al año y les pagan como 14. Entonces recordemos que eso pasó. ¿Qué es la reforma en telecomunicaciones? A detalle, y intentemos de nuevo hacer este ejercicio hermenéutico de navegar en este pantanar político. El IFETEL, que era la agencia federal, Instituto Federal de Comunicaciones, que era un organismo autónomo, que sabemos que autónomo no tiene nada, porque ¿quién elige a los comisionados y las personas que trabajan en el IFETEL? Pues los mismos diputados del Congreso. Entonces, ¿qué clase de autonomía habría en una institución autónoma en el que los mismos partidos políticos ponen ahí a sus activos? Pues ninguna. Así que al menos quitaron y sacaron el puerco de la bolsa y dijeron, si ni es autónomo en hecho, ¿para qué lo hacemos en papel? Ahorremos unos cuantos centavos, porque es lo que ahorran, centavos, y deshagámonos de los organismos autónomos, que ni siquiera son autónomos, y hagámoslos pues ya dependientes del gobierno, que al final es lo que son, ¿no? Y ahora el IFETEL se llama Agencia de Transformación Digital, a cargo de Pepe Merino. Si hay algo como la mano del rey de Claudia Sheinbaum, son 2 personas, 3. Rosa Isela Rodríguez, su secretaria de Gobernación, y 2 manos del rey bien importantes en el gabinete de Claudia, gente de su confianza. Desde que fue jefa de gobierno fue Omar García Harfuch, mejor conocido como Batman, ya saben lo que pienso de ese sujeto, y el señor Pepe Merino. Pepe Merino siempre lo ayudó en la parte de comunicación, en la parte de medios, era una buena mano derecha, o hasta la mano izquierda de Claudia Sheinbaum. Pues Pepe Merino, esta mano derecha de Sheinbaum, queda a cargo de la Agencia de Transformación Digital. De nuevo, la idea de que fuera un organismo autónomo quien regula a las telecomunicaciones es que no hubiera injerencia del gobierno en mediar a los medios de comunicación, ¿no? Porque sí, todavía no voy para allá. Entonces, la idea que fuera autónomo es que para mediar los medios de comunicación,
quien lo hiciera era un medio autónomo o un organismo autónomo para que no metiera la cuchara del gobierno. En teoría, sabemos que en la práctica eso jamás pasó, pero bueno. La Agencia de Transformación Digital se dedicará a marcar lineamientos de lo que se puede decir o no decir en los medios masivos de comunicación, salvaguardando los derechos de la audiencia. ¿Qué quiere decir? Que sí, el gobierno va a meterse en lo que sale o no sale en televisión, pero para aquellos acólitos y adalides de la comunicación y de la famosa y sagrada libertad de expresión, no se les olvide que siempre ha habido lineamientos mandados por el gobierno para los medios de comunicación, y eso no es censura. Se marcan lineamientos y normas de lo que puedes o no poner en la televisión pública, en teoría pública, en México, en los medios de comunicación masiva. ¿No me creen? ¿Por qué creen que las películas, o por qué creen que Big Brother, vaya, para acabar pronto, lo pasaban después de las 10 de la noche? ¿Por qué creen que es lo mismo con La Casa de los Famosos, no? O sea, hoy día no tiene sentido hacer eso porque en internet encuentras cosas peores, ¿no? Pero ¿por qué en teoría en los 2000s, 80s, 90s había un horario familiar y por las tardes y mañanas había contenido familiar, que tus caricaturas, tus 100 mexicanos dijeron, y en la noche ya había cosas con más groserías, con un tono más elevado, porque según disposición oficial, de tal a tal hora es horario familiar, tal a tal hora es horario infantil, que era domingo por la mañana, y de las 8 a 10 de la noche era horario ya para adultos, por así decirlo, ¿no? Por eso había novelas donde había ya más o menos escenas cachondas y los Big Brother diciendo, entonces, ¿qué, güey? Sí, güey. Pues por eso. Siempre ha habido lineamientos que marcan la pauta a los medios de comunicación. Por eso el noticiero estelar de cada canal es en la noche, para poder hablar de temas complicados como muerte, sangre y sexo, ¿no? Que es lo que guarda el tema de la extinta Ifetel. Entonces no me vengan a hablar de libertad de expresión y demás, porque ¿por qué empezó esta reforma? Porque Kristi Noem puso un comercial en televisión masiva diciendo, cochino mexicano, no vengas a mi país o te mato, bueno, te deporto. Y Televisa tuvo los huevos de aceptar dinero y pasarlo en televisión. Y YouTube hizo lo mismo para pasarlo en los programas en los videos que se ven en México. Y programas que les mama la publicidad, como MasterChef o Roberto Martínez, salía ese anuncio cada rato. No me vengan ahorita a hablar de comunicación, libertad de expresión, porque siempre ha habido esta regulación a los medios. ¿Qué pasa? Lo vimos ahora en Tercer Grado. Yo escucho Tercer Grado por dos cosas. Porque el Mundo Riva Palacio de Tercer Grado es un perfecto imbécil, ¿sí? Y porque el doctor, el René, como se llame, es un idiota. Y las únicas personas con cerebro ahí son Viri Ríos y Denise Merker. Y se la pasan dándole de periodicazos en el hocico a esa bola de estúpidos diciendo, a ver, güey, por favor, pongámonos serios, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que significa? Y no vamos a decir que no. Javier Alatorre, cuando pasó el tema de los libros de texto en la SEP, que eran libros que eran comunistas y la chingada, era una vil mentira. Era mentira. A lo mucho tenía cierta tonalidad de izquierda los libros de la SEP, ¿no? Ya iban más cargados a la izquierda, ¿no? Pero no eran comunistas. Pero lo dijo con unos huevos tremendos Javier Alatorre. Otro ejemplo, cuando decían que Gatell era un mentiroso, y para allá voy, Hugo López Gatell durante la pandemia, decía Javier Alatorre, se la pasaba desmintiéndolo, diciendo que no es cierto. Básicamente, en la televisión masiva, en Imagen Televisión, en Televisa, en Azteca y en Latinus, se la pasan diciendo mentiras, flagrantes mentiras. Y no por joder al gobierno, sino por la desinformación que promueven, la famosa infodemia. Claro que también en Canal 11, en Canal 22, se la pasan echándole porras al gobierno y chiquitibum bombita a Claudia la más bonita, pues claro. Pero también las mentiras del otro lado del espectro político están fuera de control, ¿no? Y no hasta el imbécil de Riva Palacio dijo en un artículo en Reforma que tenía algo que ver AMLO con la guerra en Irán, o que Irán tenía algo que ver con AMLO. O el tipo está loco o es estúpido. Y ahí viene el control para poder diferenciar cuando algo es información
Y cuando algo es opinión, les voy a platicar lo que es, según Platón, lo que es la doxa y la episteme. La episteme es un conocimiento comprobado que tiene fuentes y evidencia, que tú puedes observar y comprobar. Digámoslo así, ¿no? Me mataría mi profesor de filosofía si lo dijera así. Por tanto, de aterrizar los conceptos a un público en general. Y la doxa eran opiniones, anécdotas, pensamientos personales y demás. El problema es cuando los opinólogos venden su opinión, venden su doxa como si fuera episteme. Y no, hermano, tu anécdota no es una información o un conocimiento fundamentado. Es tu opinión y tienes derecho a darla, pero sigue siendo una opinión. ¿Qué es lo que va a hacer esta reforma de telecomunicaciones? Pues que no vengan a poner ya más anuncios como el de Kristi Noem en la televisión nacional y que Televisa no pueda ponerlos aunque le paguen. Es lo que se refieren con salvaguardar los derechos de la audiencia, a que una señora blanca operada no venga y los ataque, y también a evitar las mentiras, discriminación, clasismo y demás, ¿no? Como por ejemplo cuando le daban tribuna a Sergio Sendey cuando le dijo indígena o, bueno, mucho peor, a Yaritza Aparicio. No darle tribuna a ese tipo de gente, ¿no? Por así es lo que se intenta hacer con esta reforma, que no haya clasismo, racismo y todo ese tipo de discriminaciones en televisión nacional, ¿sí? Poder decirle al comunicador, oye, strike one, por favor, bájale, y strike two, estás ponchado, y bajarle la señal para evitar tanta infodemia y derroche de clasismo en los medios hegemónicos. Y diferenciar cuando una información es un artículo de opinión y cuando es información verificada. Ese es el tema que tiene un poquito más asustados a los comunicadores de la vieja guardia. ¿Cómo van a decir que es opinión y que es información? Pues cuando tengas datos, ¿sí? Y cierta evidencia, podrás presentarlo como información. Y si lo estás diciendo de tu ronco pecho, como que AMLO tiene que ver con Irán, calificará como opinión. Para que la gente entienda que una opinión no es una información verídica. Por supuesto que esta reforma se intentó hacer antes, sí, porque hablemos del populismo. ¿Qué es el populismo? Pues hacer las cosas que parezcan facheras para el pueblo, ¿no? Y que el gobierno tenga control de las televisiones y de la radio, pues suena feo, pero siempre lo ha tenido. Digo, no puedes decir groserías en la radio y en televisión o te multan. Eso es control del gobierno en televisión. Por favor, dejémonos de payasadas y dejémonos de infantilidades. Pero sí, esta reforma se intentó pasar, y también la que sigue. Y pues bueno, cuando son oposición, los de Morena dijeron, no, ¿cómo se atreven? Y ahora que están en el gobierno saben que es necesario. Por supuesto, no es lo mismo ser borracho que cantinero, pero saben que la política es teatral y ridícula, y los del PRI llevaron un ataúd al Congreso porque moría la libertad de expresión, ¿no? Que se habla de libertad de expresión, pero no se habla de la responsabilidad de esa expresión. Porque si tú dices algo, porque luego a la gente que publica pendejadas, y me ha tocado, francamente me ha tocado, que cuando la gente publica estupideces del tamaño como RIP México, y uno los increpa, dicen, ay, pues es que tú eres quién sabe cómo, siempre que tienes la razón, tengo derecho a mi opinión. Sí, tienes derecho a tu opinión. Yo tengo el derecho de rebatir tu opinión con mi propia opinión y a ver quién tiene mejores argumentos. Para no decir a ver a quién la pesta más la tula. Entonces, tienes derecho de opinar lo que quieras, por supuesto, papá. Es tu libertad. Por esa libertad te has restringida por tu responsabilidad y qué cosas vas a decir y qué cosas no. Y lo que digas, tienes que sostenerlo ante la tribuna pública que somete hasta la opinión. Y si alguien te rebate y te contesta, tener los talantes suficientes para defender tu opinión, o mínimo tener la responsabilidad y la integridad de decir, ok, tal vez estaba en un error, ok, lo voy a revisar, mi opinión puede que estaba en un error. ¿O no? ¿Quién sabe? Pero quieren opinar gratis y nadie les diga nada, pues tampoco es justo. Entonces la libertad de expresión viene con una responsabilidad de la que nunca se habla. De opinar de manera conocida, fundamentada y responsable a quien te esté escuchando. Y que eso cualquiera que te escuche tiene derecho de réplica, más por alusión personal. Pero luego quieren opinar y nadie les diga nada y ¡ay, es mi libertad, es mi libertad! ¡Ay, mi libertad, pobre de mí! No, güey, si te estás diciendo mentiras,
Se te va a llevar a cuentas. Por eso no les gusta esta reforma, porque va a evitar que digan tantas mentiras, por supuesto. Pero dejémonos de payasadas. Control gubernamental en la televisión siempre lo ha habido. Se las acabo de demostrar, ¿sí? De nuevo, una vez más, Morena está acumulando demasiado poder como si fueran a gobernar para siempre. Porque ¿qué pasa si llega Verástegui al gobierno, por ejemplo? Pues va a empezar a regular las telecomunicaciones para que no haya nada anticatólico, por ejemplo. Y eso no les va a gustar. Pero como siempre, no es lo mismo ser borracho que cantinero. Y mientras Morena siga acumulando tanto poder, seguirá caminando sobre hielo fino, porque cualquier error va a ser sobre sus cabezas. Pasando a la otra reforma, que fue polémica, por decirlo menos, es, sí, recordemos que pasó la Guardia Nacional a Sedena, recordamos que ese siempre fue el plan de López Obrador, está en muchos de sus libros, en el último que yo leí, Economía Moral lo dice, que se debe de tener una policía militar que esté en las calles, porque los militares son más difíciles de corromper, y porque a AMLO le pareció un sinsentido tener a los soldados ahí en el cuartel cuando México ni en guerra se mete. No iban a degradar a un militar, a un policía corriente, así que hicieron la Guardia Nacional. Pero el ejército en las calles siempre fue plan del López Obrador. Solamente se las cagaba a Calderón, porque pues tiene que hacer a la mamada cuando eres oposición, ¿verdad? Y cuando eres oposición, cualquier idea del gobierno puede ser una mala idea mientras no sea tu idea. Es como cuando Florinda Mesa dijo que los hijos del Chespiro eran un defecto, pero si no fueran suyos, no serían defecto. Algo así. Todas las ideas del gobierno opositor, si tú como oposición, todas las ideas del gobierno pueden ser malas mientras no sean tuyas. Por eso López Obrador les cagó tanto que militarizara el país Calderón, cuando ellos hacen exactamente lo mismo. Y no me vengan los AMLovers a decir que no es militarización, sí es militarización. Que Sedena está a cargo de la seguridad pública es militarización. Que un militar tenga derecho de usar la violencia a alguien con fuero civil, él con fuero militar, es injusto. Por definición, porque si un militar se quiebra a un civil, no responde a una corte civil, responde a una corte militar, ¿sale? Por eso también la militarización está mal vista y tenemos malos recuerdos de ella, porque un militar básicamente tiene licencia para matar, ¿no? Pero ya los dije, no hay de otra, porque las policías civiles siempre se corrompen y un militar, en teoría, es más difícil de corromper, pero nada nos asegura que no lo puedan corromper. Nada nos lo asegura. Pero bueno, ese es el chiste. No obstante, también estuvo una reforma sobre el Sistema Nacional de Vigilancia y Centro Nacional de Inteligencia. ¿Sí? ¿Qué es esto? Básicamente, el gobierno podrá acceder a tus datos personales y tus datos de celular para geolocalizarte en vivo, sí y solo si hay una reforma judicial. Sí y solo si. No, el gobierno quiere espiarte, señor Don Fierros, que vende tacos. No, ¿para qué te quiere esperar a ti? La idea es que esta reforma, que no es tanto reforma, porque eso de que pueden meterse a tu teléfono celular y hackearlo y geolocalizarlo para encontrarte si te secuestran, o estás prófugo de la justicia, está desde el 2017 o 2014, no me acuerdo. Eso ya está desde Peña Nieto, bro. Pero, obviamente, pues los medios, obviamente, van a jalar agua para su molino y decir que esto se espía y me están espiando y ¡ay, mi libertad me duele! No, güey, siempre ha habido este tipo de cosas. Lo que están haciendo ahora es que están centralizando este poder de vigilancia, eso sí muy bien, en García Harfuch y no en el ejército. Lo cual me da, pues no digamos que alivio, pero está menos gacho. Entonces García Harfuch puede, en teoría, acceder a tus datos, bueno, no García Harfuch, el Sistema Nacional de Inteligencia, que todos los países lo tienen, un sistema de inteligencia para poder, pues, ¿se acuerdan de La Casa de Papel? Y que estaban los policías ahí queriendo chingar al profesor ahí en la Casa de Moneda. Es algo así. Y accedieron a la información que tenían de Sergio Marquina y de Andrés de Fonollosa, alias el profesor Iberlín, porque es lo que hace el gobierno. Cuando hay un delincuente y sabes más o menos quién es, ya te tienen todo. Tienen tus datos, tu teléfono y demás. ¿Cuál es el chiste de esto? Pues ninguno. García Harfuch, de nuevo, tiene todo el poder bajo el amparo de un juez de si alguien está haciendo un crimen,
pues pueden checar su teléfono, checar sus datos personales, sus cuentas bancarias, congelarlas. Eso ya lo han hecho. Digo, la unidad de inteligencia financiera, famosísima por andar buscando lacras, ya lo hace. Entonces, ¿cuál es la novedad aquí? Ninguna novedad. El problema es que, muchachos, ya se los dije, el diablo está en los detalles, ¿no? Y sí, de nuevo, podemos tener cierta, digamos, de repelús al hecho de que tengan nuestros datos personales, datos biométricos, datos del ojo, inclusive tengas que dar tu CURP para poder sacar un chip de celular, para que tu celular esté relacionado a un CURP. Claro que eso no significa nada, ¿verdad? Porque puedo sacar con un CURP falso y ya me pongo a hacer fraude y extorsión. Pues no es la solución tampoco, por tampoco estorba, ¿no? Pero ese sería el chiste, ¿no? Que evitar la extorsión telefónica, pudiendo intervenir teléfonos y ver quién está haciendo esa extorsión de tal o número celular. Claro está que con la tecnología como está y con los chips falsos y con las VPNs, puedes llamar desde la cárcel y me parecería que es de Dinamarca. Pero bueno, se intenta hacer algo. Francamente, esta reforma, más que dar miedo, es una reforma inútil, puesto que los criminales tienen mejor tecnología que el gobierno, y a ellos, ¿qué creen? No les da miedo infringir la ley, porque ya son criminales. Ni modo que no infrinjan la ley. La idea es quererles jugar el juego informático, el juego digital a los criminales, jugando con su propia tecnología, pero digamos que el gobierno mexicano está peleando sin una pierna y 2 brazos, y el crimen organizado tiene 4 o 6 piernas y 8 brazos y un caballo, ¿no? Y no les da miedo usarlos. Al gobierno sí, pero para eso es esta reforma. No pasa nada, de nuevo, sigue siendo lo mismo. Morena cada vez acumula más y más poder, y de nuevo, caminan en hielo fino, porque cuando haya un error, será culpa de ellos nada más, y no habrá quien más culpar, porque tú tienes el poder. Vaya, pero al final del día esta reforma de inteligencia, pues es que ni reforma fue. Solamente le pasaron ese pedo, en vez de la Secretaría de Seguridad Pública, a la Secretaría de Centro Nacional de Inteligencia, a cargo de Harfuch. Sí, operado por militares, ya lo dije por qué. En teoría, siendo militares, más seguro, en teoría, y ya. O sea, no pasa nada. Pero es que el problema es que ves una reforma en Facebook y ¡ay, México! Ahora es la Gestapo. Dije, ay, por favor, se la pasan rayándole la madre, y peor a Claudia, en programas de la misma televisión pública. ¿Y quién les dice algo? Ay, por favor, en mis 4 podcasts y en mis 6 programas de televisión y en mi artículo de Milenio, denuncio que Claudia me censura. Güey, no tiene caso censurarlos. Se ponen el pie solos. Ya lo dije. Haciendo su campaña de odio y su campaña de que ay, Morena es de la Santa Muerte y Morena es Venezuela. No engañan más que a los más estúpidos del país. Porque ¿qué pasó? Del sexenio de AMLO al de Claudia tuvo más votos. Su campaña de odio no sirve de nada. Prácticamente Claudia dice, sí, güey, sigan tirando odio, para lo que me importa. Ganamos más votos con su campaña de odio que sin ella. Síganle. A mí no me afecta, bro. Solamente le afecta a los más estúpidos del país, y a los más fifís, y a los más alienados, y a los más ideologizados, y a los cabezas de meme, de cerebro podrido, que se informan en Facebook, que se informan en TikTok, que se informan en Latinus y en Televisa. Solo a ellos engañan con su campaña de odio, y a cualquier persona con tantito sesgo de pensamiento crítico, pues dicen, pues no, brother, este pedo no va. O sea, sí, yo sé que el gobierno no es perfecto, pero tampoco es el demonio. O sea, tampoco todavía es el demonio. O sea, como siempre, los gobiernos y las personas en el gobierno, sobre todo estas, y yo que hasta Peña Nieto solamente servía a sus amos. ¿Quiénes son sus amos? Pues los empresarios y los ricos y capitalistas. Esos eran sus amos. Como dijo Peña Nieto, él no se levantaba todos los días a ver cómo chingaba a México. Solamente se levantaba todos los días a recibir órdenes del señor. Sí, señor. Sí, señor. ¿Sí? Hasta cierto punto, hasta ahorita, el único jefe de Morena, en teoría ellos dicen que son del pueblo. Digo que son ellos mismos, ¿no? Ellos son sus propios jefes y hacen lo que creen mejor para el país. Claro que es una persona, ser humano de carne y hueso, que tiene que tomar decisiones imposibles. ¿Y pues tú qué harías, no?
Como dijo Peña Nieto. ¿Y ustedes qué hubieran hecho ustedes? Como dice la canción, ¿y tú qué harías? Si ella tratara de besarte. Pues son personas y seres humanos, ¿no? Ningún presidente ha estado con ganas de chingar a México. Ninguno, ni Salinas, güey. Salinas de verdad creía que privatización era buena para el país. Es lo que él creía. Es lo que le enseñaron en Harvard. Es lo que él creía. No lo hace por chingar y que chinguen su madre los pobres. No, ellos creen que de verdad eso funciona. O no, ellos creen que lo que funciona es que ellos se hagan más ricos. Y es lo que quieren que funcione. Pues visión cumplida, Salinas. Lo lograste. Dejémonos de sesgos estúpidos en que los políticos son malvados. A lo mucho son tontos. Hay uno que otro que sí es malvado. Uno que otro. Pero la mayoría solo son tontos. Y la mayoría está ahí porque su papá fue político. O su abuelo fue político. Y están ahí por puro nepotismo o por costumbre. Los políticos solo son tontos y son ávaros, que van a ir por la chuleta, a perseguir la chuleta y a que te estén pagando 14 meses al año por trabajar 8. Bueno, ¿quién no quisiera, francamente? ¿Quién no quisiera? ¿No? Y para lo fácil que es robar en un puesto público, bueno, papá, ¿quién no quisiera seguir siendo político? Mi muy humilde opinión es que los políticos solo quieren seguir siendo políticos y ayudar al pueblo lo suficiente para seguir en el poder. Esa es mi teoría de todos los políticos. Algunos más lacras que otros, por supuesto. Unos más lacras que otros. Hay unos políticos que sí de verdad les importa el bienestar de su país. Yo pienso que sí hay algunos que sí. Pero son el 0.1%. De verdad. Y otros más, les gusta la buena vida, les gusta trabajar poco, ganar mucho y hacerle la mamada ahí con el pueblo para que sigan en el poder. Y otros cuantos sí les interesa el pueblo, sí lo aseguro. Y otros cuantos les interesa solamente hincharse los bolsillos. Pero entonces dejémonos de discursos hiperbolísticos y decir que esto es del diablo, esto es del diablo. No. Vemos las cosas como son. Los políticos son personas en posiciones a veces imposibles de tomar decisiones que le den gusto a todo mundo. Bro, si ni para ponerte a hacer una carne asada con tus carnales a tu papá el día del padre te pones de acuerdo y son 8 hermanos, 4 hermanos, no te pones de acuerdo y hay pedos y rencillas y ahora multipliquen eso a la centésima, milésima potencia, güey, no vas a darle gusto a nadie. Por eso los políticos tienen una labor difícil, en teoría, por eso se les paga tanto, en teoría. Pero en la práctica son una bola de gañanes vividores que quieren vivir del área público porque les gusta el dinero fácil, francamente, la mayoría. Pero por eso, antes de pensar si un político quiere chingarte, piensa, ¿y tú qué harías si ella tratara de abrazarte? Como dice la canción. Y por favor no se entienda que estoy defendiendo a los políticos. No lo estoy defendiendo. Pero bueno. Sabemos que esta reforma repito, si estuviera gobernando, por ejemplo, ahorita hubiera ganado Xóchitl y Xóchitl hubiera hecho esta misma reforma, los de la oposición de Morena estarían haciendo el mismo escándalo que hacen los del PAN y el PRI ahora que Morena está en el poder. La única diferencia es que el PAN y el PRI son como 3 personas, ¿no? Y Morena son más, por eso gobiernan, porque en teoría tienen el respaldo popular. No olviden que Morena es pragmatismo popular. Usar la soberanía y legitimidad del pueblo para sacar el proyecto de nación que ellos creen correcto para este país. Decime de nuevo, pues no tienen la duda. El gobierno de Morena no es ni de izquierda ni de derecha, ni comunista ni socialista, ni neoliberal, como dice la estaca. No. Mi definición es pragmatismo popular. Usando la legitimidad y soberanía del pueblo que les dio en las urnas, están haciendo el proyecto de nación que ellos creen correcto para este país. Punto. Y sí, esta reforma no es sexy, no se escucha bonita, pero insisto, si estuviera gobernando el PAN y hiciera esta misma reforma, Morena estaría haciendo un desmadre. Por supuesto que sí. Y no digan que no. Sigamos adelante. Hugo López, y otra vez, este episodio igual va a ser largo, les voy a dar chance, ya llevamos como media hora, pónganle pausa, tómense un café, vayan al baño, ¿no? Si están acabando de lavar los trastes y piensan que se va a acabar este pedo, no, pónganse a otra cosa, pónganse a doblar la ropa, a recoger la mesa, a recoger los juguetes de los niños del suelo, pónganse a hacer algo porque mínimo otra media hora me voy a echar a lo mejor, así que busca algo que hacer para que sigas escuchando. Recuerda, si no puedes tomarte una hora de tu tiempo a la semana para informarte de tu país, eres parte del problema. ¿Ya estás listo? Comencemos. Hugo López-Gatell,
famoso por ser el encargado de la pandemia del COVID-19, fue recomendado por Claudia Sheinbaum para participar y ser parte del comité de la OMS en Suiza. Evidentemente, este denuncio paró de cejas a muchas personas de la oposición política, porque siguen culpando a Gatell de las muertes por el coronavirus. Sí fueron muchas en cantidad, pero pocas en porcentaje. Fue cerca del 1% de la población del país la que murió, que en teoría son muchos, porque somos muchos mexicanos, pero en porcentaje fueron pocos. Siguen culpando a Gatell, ¿sí? Y de nuevo, en el punto medio de varias versiones está lo más parecido a la verdad. Y la verdad es que, por supuesto, ninguna gestión pública es perfecta. Todo está abierto a mejorar. Y por supuesto, en muchos hospitales públicos no había insumos suficientes para combatir la enfermedad. No había camas, no había guantes, no había kit de intubación, no había muchas cosas. Eso sí, por supuesto que sí. Claro que sí. ¿Se pudo haber hecho algo mejor? Claro que sí. Claro que sí. Claro que Gatell pudo haber hecho algo mejor, pudo haber mandado más recursos, pudo haber mandado más recursos de sanidad a los médicos que fallecieron combatiendo la enfermedad. Por supuesto que sí. Claro que sí, por supuesto. Pero tampoco vamos a olvidar, ¿sí?, que cuando dijo Gatell, quédate en casa. Y esto me hace enojar. Cuando dijo Gatell, cuando la curva de la pandemia estaba todavía baja, año 10 de mayo del 2020. Fue el 2020, me acuerdo perfectamente. 10 de mayo de 2020, dijo Gatell, viene el 10 de mayo, quédense en casa, no vayan con su mamá, haga reunión por Zoom. ¿Qué hizo el mexicano promedio? Le valió verga, perdón por la palabra, pero le valió y fue con su mamá. ¿Qué pasó? Las siguientes 3 semanas, a casi junio del 2020, la curva de contagio subió en demasía, porque la gente fue a ver a su maldita mamá. Quédate en casa, dijo Gatell varias veces, y a muchos covidiotas les valió madre. En la misma Navidad del 2020 dijo, quédense en casa, y la mayor cantidad de muertos se dio en enero de 2021. Porque la gente no se quedó en casa. No me vengan a chingar ahora que Gatell tiene la culpa de los muertos del COVID, cuando el pinche pueblo mexicano pendejo ni se quería vacunar. Y cuando la vacuna llegó en febrero, mucha gente dijo, no, la vacuna hace daño, mira, te pegas una moneda, es que te van a poner un chip. ¡No mamen! ¿Qué ganas de echarle la culpa al más pendejo, cuando la culpa de los muertos de la pandemia la tuvieron los estúpidos covidiotas que no se quisieron cuidar? Y sí, ya me enojé. Y no, Gatell no es inocente. Gatell está lejos de ser inocente. Por supuesto que él era el responsable y el titular de cuidarnos de la pandemia, y por supuesto que su trabajo pudo haber sido mejor. Por supuesto que sí, como el de cualquiera, ya los dije. ¿Y tú qué harías si ella tratara de abrazarte? Si ella te dijera que el mundo eres tú, como dice la canción. Pero no me vengan ahora los comunicadores como Ruiz Gili a decir que también Gatell tuvo la culpa de los muertos, cuando el pueblo mexicano no hacía caso de ponerte cubrebocas, de la sana distancia, de quédate en casa. Sí, por supuesto, la gente que no tenía de otra tiene que ir a trabajar, perfecto. Y la gente que se iba a peditas y a fiestas y a reuniones familiares, ay, que somos los mismos, no pasa nada. ¡No! ¿Cuánta gente murió por covidiotas? Hagamos la encuesta. ¿Cuántos covidiotas mataron a sus abuelitos y a sus enfermos por covidiotas? ¿Cuántos? Y deberían hablar de eso gente como Ruiz Gili, que no lo hace, y me extraña. Y gente como comunicadores de todos lados que no se atreven a decir que el pueblo también murió porque el pueblo no hizo caso, y porque el pueblo mexicano, aparte de bueno, como dice el Salvador, es un pueblo ignorante, lleno de gente estúpida que mandaba cadenas por WhatsApp diciendo que habían mandado el COVID, que por Ovidio, o por Hitler, o porque no sé qué, que era una pandemia para deshacerse de los más débiles. Güey,
Por favor, no quebraron ni el 1% de la población. No se murió nadie. O sea, perdónenme si murió tu pariente por COVID, lo siento, mi más sentido pésame. Pero en proporción mundial, murió muy poca gente. Hasta el 2%. Sí, somos 8,000 millones de personas. El 2% es un chingo de gente. Pero en teoría, en proporción del pastel, fue muy poquito. No vengan con pandemias y con sus teorías de la conspiración estúpidas y decir que Gatell es un asesino. Ay, sí, pues tú mataste a tu abuelito, güey. No le lleves al hospital porque en el hospital los matan. Llevas a tu pariente al hospital con una hipoxia tremenda. La señora casi morada de los dedos y la mató el güey del hospital. Me dijo un amigo médico, güey, la gente que dice que nos pagan por matar a la gente de COVID, güey, no me pagan ni para mantenerte con vida. Menos van a pagarme por matarte. Y dijo de coraje, es más, si me pagaran por matar a esa gente, jalo. Yo jalo. Cuando llega un covidiota que se ve que llegó enfermo de COVID, ya está las chanclas, porque no se quiso cuidar y porque no quiso intubarse, porque la intubación te mata. Y dijo, yo jalo, yo sí los mato por dinero. Eso dijo. No me pagan ni para mantenerte con vida. Es lo que estamos diciendo, Gatell no les daba suficientes recursos para poder tratarlos como se debe. No me digan ahora que van a pagar por matarlos cuando llevas a tu pariente diabético con problemas del corazón, con una hipoxia tremenda, al hospital a la última hora, pues y digas que lo mató el médico. No me frieguen. Así que sí, que Gatell vaya a la OMS. Mira, que vaya quien sea. Francamente, la OMS es parte de Naciones Unidas. No hacen absolutamente nada más que sentarse al lado de una mesa a platicar de cosas que nunca aplican y les pagan un buen sueldo. Y sí, Gatell pudo haber hecho las cosas mejor, pero pueblo covidiota, no me vengan ahora a echarle la culpa de todos los muertos. 50-50, güey. 50-50. Cuando menos. Por favor, no me hagan enojar. Ya me enojé y ya acabé. Vámonos rápido. Zoran Mandani, un neoyorquino no musulmán, islámico, de origen islámico, intenta ser alcalde de Nueva York, la ciudad más derechosa y con más judíos del mundo, después de Tel Aviv, es Nueva York, y Zoran Mandani intenta ser alcalde de esa ciudad. Zoran Mandani habla de temas tan básicos como asistencia social, como congelar alquileres, como dar impuestos a los ricos y cualquier cosa que suene asistencia social, ¿sí? Que todo y que es demócrata. Los demócratas son como los republicanos, pero nada más fingen un poquito. Tampoco Zoran Mandani es Jesús. Pero suficiente es para que los medios gringos digan que Zoran Mandani es un comunista y que nunca ha tenido una empresa que sabe de administrar y que cómo es posible que quiera darle seguro médico a la gente. Es una cosa imposible, ¿no? ¿Se acuerdan de Delay, Deny and Defend? Y que los gringos no tienen seguro. Él quiere darle seguro otra vez y para allá vamos. Y pues no, Zoran Mandani, cualquier cosa que parezca asistencia social en Estados Unidos, ya eres socialista cuando, el tipo más de izquierda de Estados Unidos es Bernie Sanders y Robert Reich y todavía son medio centro. Imagínense la izquierda gringa, lo poco izquierdosa que es. Lo único que quieren es, sí, empresas ricas, pero tírenlo en hueso al pobre. Es lo que quieren hacer los de izquierda gringos casi siempre, pero es suficiente para que lo tachen de comunista. Eduardo Ruiz Gili reporta que el hermano del sujeto del Rancho de la Muerte, el Rancho Izaguirre, este señor, ¿cómo se llamaba? Bueno, el chiste es que hubo un desmantelamiento de una red de huachicol de allá por Jalisco. Presuntamente ese huachicol era diésel huachicoleado y presuntamente se lo vendían a Sedena. Ojo con Sedena. Todo esto es presuntamente. Y presuntamente el huachicolero superior era el hermano de este sujeto que era el responsable del Rancho de la Muerte, del Rancho Izaguirre. Todo esto es presuntamente. La noticia tendrá más elaboración más adelante. Es importante decir que los políticos suelen decir mentiras, porque ya nos habían dicho desde el 2018 que el huachicol se había acabado, y eso pues nunca fue cierto. ¿Va? Hubo marchas del Pride este 28 de junio por todo el mundo. Hubo en Stonewall,
en Nueva York, donde fue el original disturbio de Stonewall. Hubo también una marcha y hubo 2 heridos, 2 personas que se agarraron a balazos por una riña. No sé por qué traían armas, pero traían armas allá en Nueva York. Y supuestamente dice el gobierno de Nueva York que no fue por temas de género y de sexualidad, sino que fue pues una riña así nomás X. Casualmente fue en Stonewall, casualmente fue el 28 de junio. No les creo, pero es la información oficial. Y en Hungría, el señor Víctor Orbán había prohibido que hubiera marchas por el Pride. La gente húngara hizo lo que mejor debe, que es valerle madre lo que diga Víctor Orbán. Y hubo una marcha de 200,000 personas, creo, o algo así, en Hungría, a pesar de que Víctor Orbán dijo que no. Así que, gracias en Hungría por mandar al demonio a Víctor Orbán y a su gobierno fascista. En Sinaloa, el fin de semana pasado, hubo una de las del fin de semana más sangriento en lo que va del año. Encontraron 27 muertos en este fin de semana, entre el jueves y el lunes de la semana pasada. Encontraron 4 decapitados, 27 muertos. Desde que yo lo dije en mi live, alguna vez quien me siguió en mis lives de Facebook, cuando agarraron al Mayo Zambada, bronca que iba a haber entre los mayos y los chapos, iba a dejar a Sinaloa pues en una zona de guerra. Y en Sinaloa siguen en guerra, por más que el gobierno diga lo contrario. Hablando de Sinaloa, a Ovidio Guzmán, allá arriba en Nueva York, le van a retirar los cargos. Unos cuantos cargos. Solamente lo que evita Ovidio es que irá a la cárcel, tal vez unos 20, 30 años, pero ya no es cadena perpetua. Puede que Ovidio salga, ya siendo un anciano de 70, 80 años tal vez, pero está negociando con la Fiscalía de Nueva York. Obviamente está cantando como un ruiseñor y veremos a cuánto se carga Ovidio por estar cantando allá en Nueva York. A ver a cuántos se quebra Ovidio. Y bueno, Ovidio mínimo ya no irá a la cárcel de por vida, sino que pues saldrá ya cuando sea un anciano. Pero bueno, está cantando. No olviden que el 9 de julio se cumple el plazo límite para los aranceles recíprocos mundiales de Trump. ¿Se acuerdan que Trump le puso aranceles hasta las islas con canguros? Pues esos aranceles recíprocos en teoría entran en vigor el 9 de julio. Veremos qué pasa con México y Canadá, si no se los activan siempre sí, siempre no. Veremos qué pasa con Europa, porque les acaba de sacar 5% para la OTAN y aparte les pone aranceles. Qué bárbaro de ser abusivo con tus aliados, Donald Trump, a la OTAN. Veremos qué pasa con estos queridos aranceles del 9 de julio. Si otra vez el taco hace lo que sabe hacer mejor, ser un taco, o sea, echarse para atrás. Pero veremos qué pasa este 9 de julio, que es miércoles o jueves, no me acuerdo. Hablando de Donald Trump, hablando del taco, estrenan una nueva prisión. Una nueva prisión en Florida, rodeada de cocodrilos, en el que va a poner a la gente en espera de deportación. Cuando el ICE agarre indocumentados, los irá a mandar a esa prisión en Florida, rodeada de cocodrilos, esperando su inminente deportación. Si hubieran dicho esta noticia hace 500 años, sería más creíble que hoy día. ¿Cómo es posible que un tipo tenga una cárcel con cocodrilos? Y es indignante. O sea, es indignante, por decirlo menos, el poder que cree tener este hombrecillo, el taco, para tratar a los pobres indocumentados, a los pobres inmigrantes que están ahí por las empresas gringas que los llevaron, porque no había indocumentados allá si no hubiera trabajo, y hay trabajo porque las empresas gringas prefieren pagarle 2 pesos a un indocumentado que 15 a un gringo. No se olvide que están allí por ustedes. Y ahora ustedes van a poner a los paisanos en cárceles con cocodrilos. Indignante, indignante lo de este taco. Y aparte el tipo quiere reabrir Alcatraz, la cárcel de Alcatraz en San Francisco, para echar migrantes también allá. Es indignante, es indignante. Y lo vuelvo a repetir. Si existe un latinoamericano que sigue apoyando a Trump, no solo está loco, sino que hay 2 aspectos de estupidez en este mundo. Hay tres aspectos de estupidez. Uno, o sea, la meca de la estupidez en todo el mundo es la gente antivacunas, los latinos que votaron y apoyan a Donald Trump, y el pobre de derecha. Es el imbécil por autonomacia, ¿sale? Y lo peor es que hay gente que yo conozco que hace las 3, que es pro Trump,
pobre de derecha y antivacunas. O sea, esa gente, yo creo que vale más por kilo. Yo creo que si le soplo la oreja, el aire sale del otro lado. No apoyen a Trump, latinos. No, los odia, por favor. Ojalá que después de este cuatrienio, y ahora que vienen las elecciones intermedias, bueno, vienen pronto entre comillas, pierda el voto latino, porque no es posible. Realmente no es posible. Sean Diddy Combs, alias P. Diddy, solamente fue acusado por llevar gente para ejercer la prostitución. Todos los cargos de P. Diddy, de que si era trata de blancas y todas las cosas que le acusaron, al parecer no hubo evidencia suficiente para sostenerlo en la corte. Solamente será acusado por llevar a gente para ejercer la prostitución y ya. Veremos en qué acaba el caso de Sean Diddy Combs, alias P. Diddy, porque también hubo mucha desinformación y muchas teorías de conspiración alrededor de ese caso. Hablando del taco, ya es la antepenúltima noticia, el Big Beautiful Bill del taco, que no hablé mucho de él porque francamente hablo mucho del taco y lo quiere evitar, pero populista como él solo, va a firmar su querida reforma fiscal, su reforma de impuestos, este 4 de julio, que por si no lo saben, se festeja el Día de la Independencia de Estados Unidos. Es el día que tu amigo gringo se saca la carne asada y tira cohetes al cielo. Y tu amigo pocho que se cree gringo también lo festeja, que también esa gente es para morirte de risa. A grandes rasgos, ¿qué es esta reforma fiscal del taco? Es reformar, para no decir quitar, la reforma del sistema de salud en Estados Unidos, el famoso Obamacare, que era lo más parecido al Seguro Popular en Estados Unidos. Donald Trump lo va a derogar para ahorrarse unos cuantos pesos. La reforma fiscal también implica, bueno, son 5 aristas. Una es la del salud, quitar el Obamacare. 2, bajarle impuestos a los ricos, o sea, a las empresas, con el fin de incentivar la inversión, o sea, bajarle los impuestos a los empresarios para que ellos puedan tener más dinero e invertir más y crear más empleos y demás, y pagarle más a los empleados, en teoría, y también subirle los impuestos de 1% a las remesas. Eso sí queda, pero solamente serán para las remesas en efectivo. Es una remesa en transacción bancaria, esa no tendría impuesto. Número 3, reforma migratoria. Ya saben, todo lo de la seguridad, el tema de quitar la visa cuando él quiera y del muro fronterizo. O sea, eso de que el ICE anda con todo, viene parte de un tema de la reforma del Big Beautiful Bill del taco, el tema migratorio, ¿no? Poder reportar gente por seguridad nacional, sin juicio y rápido, para no gastar. Invertir en infraestructura, invertir en carreteras y puentes. Se dice que presuntamente las carreteras gringas están haciendo viejas y cada vez parecen carreteras mexicanas. Ahora sí que las carreteras gringas son chulísimas. Eso es algo que hay que decir de ellos. Pregúntale a cualquier norteño, si tú ocupas manejar de Reynosa a Tijuana, en vez de cruzar por México, como mucha gente en la frontera tiene doble nacionalidad, en vez de irte de Reynosa, Tamaulipas a Tijuana, en vez de irte por México y pasar por Chihuahua y todos estos estados fronterizos, Coahuila y demás, es más fácil para ellos brincar a Estados Unidos e irte por Estados Unidos y llegar por San Diego a Tijuana. Porque las carreteras gringas son una chulada y las carreteras mexicanas son muy peligrosas y están muy, pues digamos que con menos cariño que las gringas. Se dice en rumores gringos que las carreteras gringas están haciendo viejas, hay que darles mantenimiento. Entonces el taco, yo pienso que por ahí bien, no todo es malo con el taco, también hay que ser mesurado. Y por último, pues el de Seguridad Nacional y Defensas. Todo el dinero que ahorre Donald Trump, quitando la salud y taxeando, dándole impuestos a las remesas, lo usará para invertir en su ejército. Pues ahí madre, ¿qué más? Es el gobierno del taco, ¿qué esperaban? ¿Buenas noticias? La verdad no. 2 noticias últimas y el deporte. Y ya voy a acabar, se los juro. Julio César Chávez Jr. fue atrapado por el ICE, por la migra, allá en Estados Unidos, después de haber peleado con el farsante número 1 Jake Paul y perder la pelea Julio César Chávez ante un farsante porque le pagó un buen dinero que tiene que usar ahora porque lo tiene la migra gringa, porque presuntamente sus papeles de migración estaban mal, algo no andaba bien en sus papeles de migración, y aparte presuntamente tiene nexos, o lo acusaron de tener nexos con el cártel de Sinaloa.
Esta noticia es alarmante porque todo el mundo paramos las cejas y los ojos cuando dijeron, ¿qué? ¿Chávez Jr. con el cártel de Sinaloa? O sea, no es que no me la crea, pero no pensé que de verdad fueran a acusarlo. O sea sí hay algo que dices tú, pero bueno, o sea, es curioso, es el gobierno gringo, todavía tiene cierta... Hay que tomarlo con 2 granos de sal, pero igual es una noticia que dijiste tú, ay, güey, ¿en serio? O sea, agarraron al Junior en Estados Unidos, o sea, no es cualquier cosa, no es cualquier cosa. Ojo con esa noticia, veremos qué pasa con el Junior, ya se paró de cejas Julio César Padre, y a ver qué pasa con el Junior, y a ver si lo deportan y o sea, se acabó. Le van a quitar la visa seguramente, así que no más peleas para Julio César Chávez en Estados Unidos. Al menos es lo más seguro. Y por último, el futbolista portugués, campeón con el Liverpool, Diogo Jota, de 28 años, creo que es del 96, yo le gano con un año. Iba manejando a una velocidad pues considerable, estaba manejando allá por Europa, no recuerdo bien la zona específica, en un rebase, se le poncha una llanta, lo cual provoca un vuelco y provoca pues la muerte inmediata de Diogo Jota y su hermano. El sujeto tenía 28 años, tenía 12 días de casado, acababa de ser campeón con el Liverpool, campeón de Inglaterra, y Liverpool venía para armarse y intentar ganar la Champions el próximo año. Le quitó la titularidad a Darwin Núñez, el jugador uruguayo, que Darwin Núñez bajó mucho su nivel, pero Diogo Jota era un jugador de media tabla, ¿no? Y de repente tuvo un brinco y era el titular de Liverpool, delantero titular de Liverpool. No es cualquier cosa, ya era campeón. Y falleció. ¿Por qué dan esa noticia? Porque ya lo he dicho, el deporte es lo más importante de lo menos importante. Y 2, no olvidemos nuestra propia mortalidad. El tipo tenía 12 días de casado, estaba de vacaciones, estaba a punto de tomar un ferry para viajar, creo que ya a Inglaterra, ya estaba para viajar a concentrarse con Liverpool, ya estaba empezando la concentración. Sí, ya para empezar la temporada, iba creo que a cruzar un ferry, creo que de Francia a Inglaterra, no estoy seguro. Y falleció. Ahora sí que en la parte más alta de su vida, dicho desde afuera puede ser, fallece. No olvidemos nuestra propia mortalidad. Y escuchen mi capítulo del mito de Sísifo, que voy a rehacer un día de estos porque pensé que era muy bueno, pero francamente está muy técnico. Voy a intentar rehacerlo un poquito más campechano. Pero justamente recordemos nuestra mortalidad. Nos podemos morir en cualquier momento. Así que carpe diem. Disfruta tu vida, disfruta el momento, porque en una de esas se te poncha la llanta y te mueres. A los 28 años. Disfrutemos la vida. Como una persona muy negativa que suelo ser, esta lección me la quedo yo de memoria porque soy muy negativo y a veces siempre ando bien. Me ven aquí en viernes y yo ya estoy... Hoy es 9 de... ¿qué? Hoy es 4 de julio, yo ya ando en el 15 de agosto. Yo soy demasiado paranoico y previsor y casi nunca vivo el momento para estar pensando en el futuro. Pero hay que vivir el momento. Porque... Y dejar la negatividad. O sea, la vida es bella por estar vivo simplemente. Y ya es suficiente milagro estar vivo. Y la vida es pues, frágil y se te puede ir en cualquier momento. Así que bueno, dejemos esta lección que nos deja Diogo Jota para recordarnos nuestra propia mortalidad. Y vivamos el momento. No, tampoco seamos unos desobligados, ¿no? Como dice el dicho, planea como si fueras a vivir por siempre, pero vive como si fueras a morir mañana. Bueno, hoy más bien, como si fueras a morir hoy. No olvidemos de apreciar los buenos momentos de la vida porque hay pocos y quién sabe cuándo se acaben. ¿Sale? Y obviamente, descanse en paz Diogo Jota. No puedo evitar decirlo, hay que decirlo, hay que seguir la formalidad. Pero bueno, este fue su querido cerdo de la semana. Espero hayan escuchado el episodio de Ernesto Guevara de la Serna. Si te estás sumando a este pequeño proyecto, te exhorto y te invito a que, para que ya no te sientas atrasado, ya no veas los capítulos de abril para atrás, porque son noticias viejas, ya no tiene caso. Si quieres, puedes revisitar el episodio del Matriz Foda que le hicimos a AMLO, porque pues no está de más. Puedes ver el episodio donde hablo de los 100 puntos de gobierno de Claudia, no está de más saberlo.
Te invito a escuchar el episodio de Secretos Cristeros, el episodio del Halloween, que fue muy interesante. Te invito a escuchar el episodio de la filosofía de Nagato Pain, el episodio de Mito de Sísifo. Y no puedes faltar de escuchar estos 3 episodios que son claves para la ideología de este programa, que es Tutoriales al Banquillo, Cultura Woke y Ernesto Guevara de la Serna. Son ahora sí que es el Antiguo Testamento de este programa. Y si quieres ya escucha los nuevos, los semanales, y no escuches noticias viejas porque no tiene caso. Voy a informarte de cosas que ya pasaron. Y si quieres también el de Necedades Sionistas. También ese sería buena idea escucharlo. Y pues es todo por hoy. Nos estamos viendo la próxima semana. No dejen de dejar un comentario porque eso me pone muy contento. Seguirme en Instagram, en Facebook, en Twitter. No lo tengo, pero no lo uso. En Spotify, YouTube, Apple Podcast. Dale seguir, deja tu comentario, dale me gusta, ya se la saben. Y si quieres comprarme un café, estamos en Buy Me a Coffee, / Cerdo en el Lodo. Nos vemos el siguiente sábado. Y la frase que siempre decía al final, ya no la he dicho, pero recuerden que si están bien informados, en un lodazal, en una discusión, ese lodazal no será un lodazal, será una mesa de operaciones donde ustedes son los cirujanos. Hasta pronto.